Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, bueno, espero que estén bien. Y espero que no tengamos problemas hoy con el tema de internet, como nos pasó en el día de ayer. La verdad que después me enteré que acá por mi zona hay gente que está sin internet desde ayer e incluso hasta hoy. Así que, bueno, me parece que no sé bien qué es lo que pasó, parece que hubo un robo de cables, bueno, no sé qué pasó con internet y hubieron inconvenientes. Así que espero y ruego que hoy no se me corte como ayer. Creo que igual que la última pregunta que habían traído en el día de ayer la habíamos respondido, pero por las dudas, si alguna cuestión quedó sin entenderse o eso, la volvemos a traer en el día de hoy. ¿Bien? Bueno, antes que nada no me quiero olvidar, porque mirando el cronograma me di cuenta y no sé si ustedes lo revisaron, tengan en cuenta que mañana, que es 3, hay clase plenaria, es decir, clase plenaria para las dos comisiones, con lo cual el horario en el que se tienen que conectar es a las 18:30 a través del link que usa la comisión 2. ¿Tienen el link de la comisión 2? ¿No? Bueno, No. vamos a hacer una cosa, yo se los paso a través de, ustedes tienen un grupo que están todos conectados, ¿verdad? Entonces se los paso para que lo incorporemos a ese grupo y ahí ya lo tienen todos. ¿Bien? Tengan en cuenta, entonces mañana no hay clase habitual, sino que la clase es a las 18:30. ¿Bien? Bueno, eso era lo primero que no me quería olvidar de decirles. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para que podamos empezar a ver el tema que vamos a dar en la tarde de hoy. Acuérdense que lo que vimos ayer tenía que ver con las disposiciones comunes a los dos regímenes. Habíamos visto los dos regímenes, es decir, régimen de comunidad y régimen de separación de bienes, y hoy ya salimos de ese piso mínimo obligatorio que vimos con esos aspectos esenciales, y vamos a entrar específicamente en el régimen, a ver si me deja ampliar esto, ahí está, en el régimen de comunidad, ¿bien? Régimen de comunidad le decimos llamado régimen de comunidad de ganancias o régimen de ganancialidad. En este tema van a ver, vamos a ver lo que tiene que ver con la calificación de los bienes, es decir, cuándo calificamos y cómo calificamos estos bienes. Y en el día de mañana van a ver lo que tiene que ver con la gestión, es decir, cómo se administran y cómo se va disponiendo de estos bienes durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar hoy de la calificación de los bienes. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de calificación de los bienes? O sea, vamos a tener que tratar de determinar si un determinado bien que forma parte del régimen patrimonial de este matrimonio, sea que esté inscrito en titularidad de uno de los cónyuges o del otro cónyuge, pero lo cierto es que son bienes que están presentes durante la vigencia de este matrimonio, nos va a interesar qué calificación se le va a dar. Es decir, si lo vamos a calificar como un bien propio o como un bien ganancial. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, esos son los dos tipos posibles de bienes que tenemos, bienes propios y bienes gananciales. Ahora les voy a decir cuál es la regla general y vamos a ir viendo las diferentes alternativas. ¿Por qué nos interesa esto o cuándo nos interesa esto? Esto nos va a interesar durante la vigencia del matrimonio, es decir, durante la vigencia de este régimen de comunidad de ganancias, porque vamos a tener que tomar algunas decisiones relativas a la administración de esos bienes y a la gestión de esos bienes. Por ejemplo, a mí me va a importar si mi cónyuge está queriendo vender un determinado bien inmueble, no la casa habitación, porque si es la casa habitación, acuérdense que siempre está protegida por el asentimiento general del piso mínimo obligatorio, pero vamos a suponer que quiere vender un automotor, que es de su titularidad y él quiere disponer de él. La situación va a ser muy diferente dentro del régimen de comunidad de ganancias si ese automotor es un bien propio de él o si ese automotor es un bien ganancial.
¿Por qué? Porque en realidad, respecto de los bienes que tienen carácter ganancial, como van a ver en el día de mañana, hay un requisito que es ese asentimiento que habíamos visto ayer para la casa habitación, se extiende en el caso del régimen de comunidad de ganancias para todos los bienes registrables en general. ¿Bien? Entonces, si el bien del cual es titular mi cónyuge es un bien de carácter propio, él va a poder disponer de ese automotor de manera libre. Pero en cambio, si ese bien, ese automotor, es un bien de carácter ganancial, va a requerir que yo le preste ese asentimiento. Con lo cual la situación durante la vigencia del régimen, por poner este ejemplo entre tantas otras situaciones, es esencial de ser determinada. Otra cosa con la cual nos va a interesar durante el tiempo de la gestión, durante el tiempo de duración de este régimen, por ejemplo, es lo relacionado con quién se hace cargo de los gastos y las cargas y las deudas que tienen que ver con las cargas relativas a los bienes, si los bienes son de carácter propio o si son de carácter ganancial. ¿Se acuerdan que ayer habíamos puesto, por ejemplo, entre las deudas personales, las que tenían que ver con construirme una pileta en una casa quinta, que es un bien de carácter propio? Si yo voy a hacer una mejora en un bien de carácter propio que beneficia solamente al titular de dominio de ese bien propio, sobre el cual nunca voy a tener un derecho en expectativa al momento de la disolución, no me pueden obligar a mí a hacerme cargo de esa deuda, a hacerme cargo de esos gastos que implican la mejora sobre el bien propio. Pero en cambio, si la mejora es sobre un bien de carácter ganancial, como yo me voy a beneficiar al momento de la disolución del régimen con el 50% de esa ganancialidad, entonces claramente tengo que participar, tengo que colaborar y puedo ser demandada por una deuda que implica el mantenimiento, la conservación o la mejora de los bienes gananciales. ¿Bien? Bueno, eso durante la vigencia del régimen. Ahora, el mayor conflicto que se plantea o los mayores debates que se observan desde las sentencias judiciales, digamos, la jurisprudencia y los fallos que vamos viendo, es al momento de la disolución del régimen. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a entrar a discutir si el bien es de carácter propio o es de carácter ganancial. Claramente, si es un bien de mi titularidad, seguramente voy a preferir que esta calificación sea de carácter propio, porque entonces voy a retirar el 100% y no tengo nada con lo cual participar a mi ex cónyuge, del cual ahora estoy divorciada, o a los herederos de mi cónyuge que murió. Pero en cambio, si este régimen, si este bien lo califico como un bien de carácter ganancial, mi otro cónyuge o los herederos de mi otro cónyuge, en el caso de la muerte, van a venir a querer cobrar el 50% de esa ganancialidad. Entonces, acá es donde se plantean estos conflictos en lo que tiene que ver con la calificación de los bienes. Nos va a interesar tener muy en claro si un determinado bien durante el matrimonio es de carácter propio o ganancial, y vamos a atender para eso a varias pautas que nos aporta el Código Civil y Comercial. Antes del Código Civil y Comercial, en el régimen del Código Civil derogado, nosotros no teníamos una enunciación tan exhaustiva como la que ustedes van a ver que tiene presente el Código Civil y Comercial. Y esto es un beneficio a la hora no solamente del estudio, sino a la hora también del ejercicio profesional el día de mañana, porque en realidad prácticamente el código me da la respuesta a todos los supuestos. Lo que yo tengo que saber es cómo encuadrarlo bien. Es decir, en dónde lo encuadro, en cuál de estos supuestos o de estas argumentaciones yo encuadro el caso concreto que estoy tratando de dilucidar para poder tener la respuesta de si estoy en presencia de un bien propio o de un bien ganancial. Hay una regla que es como una regla general. Digamos, hay una regla general que es una regla de decisión y una regla de prueba, que es la que me dice que todos los bienes que yo encuentro al momento de la disolución del régimen, acuérdense, la disolución por el divorcio, por la muerte, es decir, al momento en que se ha quebrado, se ha disuelto este régimen de comunidad de ganancias, el principio general me dice, y la presunción de la cual parto me dice que todos los bienes que yo encuentro al momento de la disolución son de carácter ganancial. ¿Por qué es esto? Bueno, por este argumento o esta razón de la ganancialidad durante el matrimonio, que es este proyecto de vida en común, en función del cual la ley presume que yo trabajo, sea dentro del hogar, sea fuera del hogar, adquiero bienes, colaboro, incremento el patrimonio, siempre en función de un proyecto de vida en común.
O sea, yo ya, como no estoy en un régimen de separación de bienes y tampoco estoy soltero, sino que estoy involucrado o involucrada en un régimen de ganancialidad, entonces lo que la ley presume es que todo lo que yo genero durante la vigencia de esta comunidad de ganancias tiene que ver o apunta a favorecer a este proyecto de vida en común, ¿bien? Y a este régimen de comunidad de ganancias, donde vamos a participar de las ganancias y de las pérdidas, pero mayormente nos interesa que todo lo que incremente el patrimonio de ambos cónyuges durante la vigencia del régimen de comunidad les beneficie a ambos al día de su disolución. ¿Bien? Entonces, en función de esto, esto que me da una regla general, me da también una regla para la resolución de los casos conflictivos. Si yo, por ejemplo, a la finalización del matrimonio me encuentro adentro de la casa o me encuentro en una caja de ahorro, qué sé yo, $10.000 o tengo un cuadro de un gran valor o tengo una bicicleta de carreras muy cara, es decir, tengo bienes que son bienes de importancia que me interesa claramente determinar cuál es la naturaleza de ese bien para ver si participo o no. Si yo no tengo manera de probar en contrario, si no tengo manera de probar otra cosa distinta, la ley va a presumir que eso tiene carácter ganancial. ¿Bien? Salvo que yo pueda probar, por ejemplo, que tengo la boleta, la factura de esa bicicleta de carreras o de donde compré ese cuadro y entonces eso es de una época anterior a la celebración del matrimonio y entonces por eso es un bien propio. Si yo no puedo probar en un sentido contrario a esta presunción, vamos a presumir que estos bienes revisten carácter ganancial. Con el caso de los bienes registrables, yo no tengo mayor inconveniente porque me fijo, hay un título de propiedad, este título a su vez está inscripto, yo me fijo cuándo se adquirió, cuándo se suscribió ese título de propiedad, y esto me va a dar, en principio, porque también tiene sus excepciones, me va a dar la solución general. Entonces, la regla general es que todo bien que aparece a la disolución del matrimonio como tenido, titularizado y habido durante la vigencia del matrimonio, reviste carácter ganancial. Y esta regla se acompaña también de otra regla bastante general, que es la que también en términos generales, porque también admite sus excepciones, me dice que por regla básica, si uno quisiera definirlo en 2 palabras y media, al régimen de comunidad uno diría, todos los bienes que uno de los cónyuges adquirió antes de la celebración del matrimonio, o sea que los llevó, digamos, al matrimonio porque ya los tenía antes, esos bienes revisten carácter propio. Y en principio general, todos los bienes adquiridos a partir del día de la celebración del matrimonio en adelante revisten carácter ganancial. Digo en principio porque, por ejemplo, vamos a ver que lo que yo recibo por una herencia, supongamos si muere mi padre y yo entonces soy heredera en su sucesión, y entonces mi padre dejó determinados bienes, y a mí me toca una casa, o me toca un auto, o me tocan $80.000 en esa sucesión, eso, como es recibido a título gratuito, va a ser una excepción al régimen general, de que aunque yo esté casada, esos bienes que recibo por herencia los recibo en carácter de bienes propios. ¿Por qué? Porque acá no hubo un fruto del esfuerzo personal de los cónyuges, sino algo que me viene a título sumamente personal, instituto de persona, como es esto de ser el heredero de alguien. Eso es un título de carácter personal. Solo yo puedo ser heredera de mi padre. Y mi cónyuge no participó con ningún tipo de esfuerzo en común, por más que me haya acompañado al velorio y cuando lloré y etcétera, no tiene ningún tipo de inversión en esto como para que tenga un derecho a venir a cobrarse una ganancialidad. Bien, entonces ahí tienen, por ejemplo, una excepción. Es un bien que yo lo recibo después de la celebración del matrimonio, con lo cual tendría que entrar en la regla de la ganancialidad, pero como fue recibido título gratuito, por herencia, legado o donación también, ese bien sigue teniendo carácter de propio. Entonces, por eso les digo que hay excepciones. Pero la regla fácil o sencilla en general me dice, los bienes habidos antes de la celebración son propios, los habidos a posteriori son gananciales. ¿Bien? Entonces, ¿por qué me interesa saber cómo califico estos bienes? Porque me interesa saber quién responde en relación a deudas o cargas que se generen respecto de estos bienes y porque me interesa saber quién administra y quién dispone durante la vigencia de la comunidad. Y al cese de la comunidad me interesa calificar esos bienes porque si son bienes gananciales voy a tener una participación en los bienes de mi cónyuge y mi cónyuge una participación en los míos, y porque si son bienes propios, ninguno de los cónyuges va a tener participación respecto de los bienes del otro. ¿Bien? Entonces, acá el código les enumera
el Código Civil y Comercial les enumera en una enunciación de varios incisos dentro de estos dos artículos, 464 para bienes propios y 465 para bienes gananciales, les enuncia cuáles son las pautas que vamos a tener en cuenta para poder calificar a estos bienes como bienes propios o como bienes gananciales. Bien, en realidad hoy las vamos a ver, a estas pautas, para poder explicarlas, pero no vamos a seguir la enunciación que plantea el código ni el orden en el cual las enuncia el código, sino que para una cuestión que les facilite a ustedes en el estudio y que sea más metodológica y que nos permita entender ciertas pautas o ciertos tips a la hora de darnos cuenta respecto de cuál es la naturaleza que está detrás de esta razón que me da el código. ¿Por qué dijo que es propio? ¿Por qué dijo que es ganancial? Bueno, tengo que ver cuál es el argumento que está detrás de esto. Entonces, básicamente yo a esos incisos que me plantea el código, que son todos los supuestos de bienes propios y todos los supuestos de bienes gananciales, los voy a poder agrupar bajo 3 parámetros. Les hago un paréntesis acá y les quiero decir lo siguiente. Cuando se toman el parcial bienes propios y bienes gananciales, nosotros queremos que ustedes nos digan cuáles son los bienes propios todos y cuáles son los bienes gananciales todos. Así que por ahí algo que ocurre muchas veces, muy frecuentemente en el parcial, que la respuesta es los bienes propios son los anteriores, los bienes gananciales son los posteriores, y algún ejemplo de alguno más, esto no es suficiente, porque, digamos, hay muchos supuestos de bienes propios y muchos supuestos de bienes gananciales que los vamos a ver, y la idea es que ustedes puedan dar cuenta de que los conocen a todos, ¿bien? Entonces, ojo con esto, no es que me sea un ejemplo, digamos, y con esto ya entendí cómo es el tema, sí, el tema seguramente está entendido, pero no está conocido si realmente se sabe cuál es la enunciación de estos bienes y cuál es la razón por la cual estos bienes tienen determinada naturaleza, ¿bien? Bueno, entonces, 3 pautas que vamos a tomar en el Código Civil y Comercial para poder darnos cuenta si estamos en presencia de bienes propios o si estamos en presencia de bienes gananciales. Yo acá se las agrupo en el tiempo de la adquisición, es decir, cuándo se adquirió este bien determinado, la existencia de un caso de subrogación, es decir, acuérdense que los casos de subrogación es cuando una persona o una cosa se coloca jurídicamente en el lugar en que lo estaba ubicada anteriormente, esa cosa o esa persona. Entonces uno puede decir que subroga al deudor, bueno, o un bien mueble determinado subroga a otro bien mueble determinado que reemplaza. Y el tercer ítem, o la tercera variable que vamos a tener en cuenta para darnos cuenta si el bien es propio o es ganancial, es el carácter de la adquisición. O sea, cómo adquirí yo ese bien, en carácter a título gratuito o a título oneroso. Y esto nos va a marcar cuál es la respuesta para poder calificar a este bien como un bien propio o como un bien ganancial. Vamos a ir viendo estos diferentes supuestos. En primer lugar, la primera pauta que tomamos acá es el tiempo de la adquisición, que en reglas, digamos en líneas sintéticas, esto obedece a este principio general o a esta regla general que yo les había dicho. Por regla general, todos los bienes que ha recibido uno de los cónyuges o que tenía uno de los cónyuges antes de la celebración del matrimonio son bienes que revisten carácter propio, y los que están recibidos después de la celebración del matrimonio son bienes que revisten carácter ganancial. Ahora, esto es como una regla general, cuando yo tengo la propiedad o tengo un derecho real, por ejemplo, un usufructo, una hipoteca, o tengo la posesión de un bien al tiempo de iniciación. Pero también puede ser que algo de esto ocurra después de la celebración del matrimonio, por ejemplo, que yo escriture después de la celebración del matrimonio, pero sin embargo la causa por la cual yo incorporo este bien al matrimonio ya existía con anterioridad. Por ejemplo, en el supuesto en que yo en realidad firmé un boleto de compra-venta, pagué el monto o el valor de este bien y simplemente lo que hice fue escriturar al momento posterior a la celebración del matrimonio, ahí uno discutiría y diría, bueno, pero en realidad, ¿tiene carácter propio o tiene carácter ganancial? Es decir, ¿la causa es una causa anterior a la celebración del matrimonio o es una causa posterior? Si yo estuve en un caso de usucapión, en un caso de ocupación de adquisición del dominio por prescripción, estuve poseyendo un bien durante una determinada cantidad de tiempo,
y en realidad el juicio de usucapión lo termino ganando y obtengo sentencia favorable durante ya a la vigencia del matrimonio, es decir, después de la celebración del matrimonio. Pero realmente todo el tiempo de posesión es anterior, los impuestos que pagué es anterior, mis actos posesorios son todos anteriores. ¿Dónde está la causa de esta adquisición? La causa de adquisición claramente es anterior. Entonces acá el código dice, ojo, porque no me fijo únicamente qué fecha tiene la escritura. Me fijo también cuál era la causa de incorporarlo al patrimonio, si esta causa era preexistente a la celebración del matrimonio. ¿Bien? Por eso el código también les habla de actos o de bienes que fueron adquiridos en virtud de actos anteriores que estaban viciados de alguna nulidad y se confirman durante ellas. Supongan que yo celebro un contrato de compraventa antes de la vigencia del matrimonio. Este acto de compraventa es atacado de nulidad en cuanto al acto jurídico de compraventa, y esta nulidad o bien es rechazada o esta nulidad es confirmada, por ejemplo, porque fue hecha por una persona menor de edad, que a la mayoría de edad confirma el acto, después de la celebración del matrimonio. Por más que esto que me consolida el dominio me ocurre después de la celebración del matrimonio, la causa, el título, el acto es anterior. Y en ese contexto, el bien sigue revistiendo el carácter de propio. ¿Bien? De la misma manera, los que eran originariamente propios, pero supongamos yo hice un contrato por el cual lo vendí y ese contrato es anulado o esa operación de compraventa es revocada o es resuelta y el bien vuelve a mi patrimonio. Sí, vuelve a mi patrimonio estando casada, pero en realidad el origen de este bien, el origen de los actos jurídicos que involucran a este bien, era anterior a la celebración del matrimonio. Con lo cual, el bien sigue revistiendo el carácter de propio. Entonces tengan en cuenta que no es solamente que yo hable de el título de adquisición, lo que me dice el título de adquisición y la fecha que tiene el título de adquisición, sino que también es importante mirar la causa en función de la cual yo incorporo a ese bien a mi patrimonio. ¿Bien? El código pone un ejemplo específico que es el que tiene que ver con el derecho de usufructo, que es el del cual les habla cuando habla de usufructo y nuda propiedad. Supongan que yo tengo un bien inmueble. Soy propietaria de este bien de celebración anual. Yo le constituí un usufructo en este bien a favor de mis padres, supongamos. Ocupan el inmueble, lo habitan y demás durante la vigencia del matrimonio, y en un determinado momento cesa ese derecho de usufructo, lo dejamos sin efecto, o fallecen y entonces el usufructo queda sin efecto, y entonces yo consolido la nuda propiedad, consolido el total de lo que sería la nuda propiedad. Este aumento que va a tener el valor, el bien del cual yo era propietaria, ahora aumenta su valor, porque no solamente tengo digamos, ya no tengo el usufructo desprendido, sino que tengo consolidado el dominio con la nuda propiedad también. Ese mayor valor que va a tener el bien va a implicar que todo ese bien sigue revistiendo el carácter de propio, y que aunque esto ocurra durante la vigencia de la comunidad de ganancias, no tiene carácter ganancial. ¿Bien? Entonces, cuidado, porque no solamente es el título, sino que también es aquello que tiene que ver con la causa fuente o la causa de creación del título. En segundo lugar, o la segunda situación a la cual se atiende para la calificación de los bienes propios, es el principio de subrogación. Hay muchas situaciones por las cuales uno puede subrogar un bien. Por ejemplo, yo puedo tener un automotor y puedo cambiarlo por otro a través de una permuta. Puedo tener un auto modelo nuevo, puedo venderlo, poner una diferencia y adquirir uno que sea un modelo más nuevo. Puedo tener una casa o un lote o un automotor también que se me incendia y entonces lo tengo asegurado y el seguro me paga el valor por el siniestro del incendio. O puedo tener un automotor que fue sustraído, que fue robado, y entonces el seguro me indemniza en función de este robo. Entonces, todos estos son supuestos de subrogación, porque si yo recibo 100.000 pesos pagados por el seguro en función del robo del automotor,
en realidad esos 100.000 pesos me están reemplazando al bien que fue sustraído y que fue quitado, que fue sacado fuera de mi propiedad. Entonces, todos estos son casos de subrogación donde los nuevos bienes que ingresan al patrimonio de este cónyuge que ahora está casado, cuando esto ocurre, cuando le roban, cuando permuta, cuando se le incendia, está casado, pero el bien era de naturaleza o de carácter propio, estos valores que ingresan van a seguir manteniendo la misma naturaleza jurídica que tenía el bien al cual ellos reemplazan, ¿bien? Y por eso es un caso de subrogación real. Entonces, la regla general es que siempre que hay una subrogación, por la razón que sea a través de otro bien que reemplaza, sea a través de dinero, sea a través de valores, esa reinversión que se hace tiene el carácter del bien que era originariamente, en este supuesto, de carácter propio. Ahora, hay algunas cuestiones que la ley tiene que prever también para estos supuestos y que tienen que ver con que no siempre las subrogaciones son equitativas o son parejas. Cuando yo permuto un automotor, no voy a permutar un auto que está tasado en 150.000 pesos por otro auto que casualmente está también tasado en 150.000 pesos. Claramente siempre va a haber una diferencia, aunque sea mínima, entre un valor y el otro. Cuando el seguro me paga, no me paga exactamente el mismo valor que tenía el auto, el valor de mercado, o el mismo valor que tenía según la tasación o según la evaluación fiscal que yo tengo. Siempre hay una diferencia entre estos valores. Entonces va a ocurrir, y es lo que ocurre siempre, que por ejemplo, yo vendo un auto que era bien de carácter propio, que yo tenía siendo soltera y que había adquirido con el fruto de mi trabajo. Y durante la vigencia de la comunidad de ganancias lo vendemos y compramos otro nuevo, que también vuelvo a poner a mi nombre, que vuelve a estar bajo mi titularidad de dominio. Pero hemos invertido fondos de lo que vendí, más un poco de fondos extras para comprar un auto que es un mejor modelo, que es un modelo más avanzado y que entonces ha salido una diferencia. Claramente acá ha habido una confusión o una mezcla entre bienes o fondos de carácter propio y fondos de carácter ganancial. Yo tenía un auto cuya propiedad la tenía siendo soltera, la vendo durante la vigencia de la comunidad de ganancias y aportamos dinero encima de eso para comprar un mejor modelo. Entonces estamos aportando fondos gananciales, porque todo aquello que yo tengo como dinero o como patrimonio, como activo durante la vigencia de la comunidad de ganancias, tiene carácter ganancial. Los ahorros que tenemos respecto de nuestros trabajos, de nuestros saberes, esos ahorros tienen carácter ganancial, independientemente de cuál sea el cónyuge que trabaje. ¿Bien? Entonces, esto que yo invertí, esto que agregué, ¿cómo lo resuelve la ley? Es decir, el bien sigue siendo de carácter propio, pero sin embargo, metimos fondos gananciales para poder adquirir un bien que es de un mayor valor. ¿Sería justo que el nuevo bien pase automáticamente a ser de carácter propio y que no haya ningún tipo de consideración respecto a estos fondos gananciales que se incorporan? Bueno, claramente no. Hay que dar una solución, es decir, el bien tiene que tener un determinado carácter, o propio o ganancial, tengo que decidirme por una de esas calificaciones. Bueno, la ley se decide por la calificación que el bien sigue teniendo la misma naturaleza que el bien al cual subroga. El originario era propio, este que lo reemplaza va a tener carácter propio también. ¿Ven? Entonces, en función de eso, el bien continúa bajo esa misma calificación. Pero, como ha habido una inversión de fondos de carácter ganancial, por ejemplo, los ahorros que teníamos en el banco los pusimos para comprar un mejor modelo, va a haber lo que se llama un derecho de recompensa. Este derecho de recompensa quiere decir que al momento en que se disuelva la comunidad de ganancias, vamos a decir, bueno, ok, estos bienes 1, 2, 3, 4 propios, estos bienes 1, 2, 3, 4, 5 gananciales. Muy bien, este bien propio, ojo, porque en realidad se califica como propio porque es una subrogación de un bien que había sido titularidad adquirida antes de la celebración del matrimonio, pero acá nosotros metimos $50.000 en este bien que se mejoró. Entonces tiene que haber un derecho de recompensa a favor de la comunidad de ganancias. O sea, el otro cónyuge que sabe que han habido fondos gananciales que se han aportado acá van a decir, bueno, a mí reconózcanme que en realidad de la comunidad de ganancias nosotros pusimos un dinero acá y ella se está llevando el automóvil nuevo con un valor súper agregado
cuando en realidad hubo ahí una inversión de fondos gananciales. Eso es lo que se llama un derecho de recompensa, que no es más ni menos que una cuenta matemática. Es decir, yo aporté un auto que valía 100 y le pusimos arriba 50 más para poner esta diferencia. Esos 50 de diferencia que tenían carácter ganancial van a ser o van a constituir ese derecho de recompensa que el otro cónyuge va a reclamar para su consideración a favor de la comunidad de ganancias. Hay un derecho a que esos 50 pesos que se pusieron de más vengan para acá, los consideremos y digamos, bueno, se pusieron 50 pesos de más, bueno, 25 eran míos, quédate el auto, pero reconóceme que 25 eran míos. ¿Entienden la cuenta? Digamos ahí, yo tengo un auto, vamos a poner números redondos, o una casa, o un lote de terreno, o valores mobiliarios, lo que sea, por un valor determinado, agrego un valor ganancial, en este caso estos 50 pesos, genero un derecho de recompensa a favor de la comunidad de ganancias, que va a significar que el otro cónyuge va a decir, de ese valor que se agregó, como es de carácter ganancial el valor agregado, el 50% me corresponde a mí, el 50% le corresponde a mi cónyuge. Entonces, esta cónyuge se va a quedar con ese bien nuevo adquirido durante la comunidad de ganancias, que sigue revistiendo carácter de propio, porque era un bien propio subrogado, pero va a tener derecho el otro cónyuge a venir a cobrar y a que ella le pague el 50% de los fondos gananciales que se pusieron, que se aportaron para subir o para mejorar a un mejor valor. ¿Bien? Eso es, en términos muy sencillos, lo que significa el derecho de recompensa. Por eso el código dice, bueno, pero ¿qué pasa, en cambio, si el saldo que yo aporto es mayor? Si en el ejemplo ya no ponemos 100 y le aporto 50, sino que ponemos 100 de carácter propio, que varía el bien, y la comunidad de ganancias aporta 200. Acá este principio general de que sigue la naturaleza de la subrogación real, medio que se me cae, porque en realidad, bueno, ok, el principio o el origen de este bien era de carácter propio, pero en realidad la comunidad de ganancias me está aportando 2 veces más de lo que sale este bien de carácter propio. ¿Sigue siendo justo que siga manteniendo este carácter propio? Y no, la verdad que ya no sigue siendo justo. Entonces, por esto, en este caso, la respuesta es la inversa. El bien se va a calificar como un bien de carácter ganancial y el derecho de recompensa va a ser en favor de la cónyuge. El bien va a ser ganancial, va a entrar a la liquidación de la comunidad de ganancias, va a ser dividido un 50% para cada uno de los cónyuges, pero esta cónyuge va a tener derecho a venir y decir, bueno, paren un poquito, a mí reconozcanme que me deben 100 pesos que invertí yo al comienzo cuando esto se compró, porque provenía de fondos propios míos que fueron aportados. ¿Bien? Entonces, esta solución que elige el código que adopta dos variables. La primera es el principio de la subrogación y el segundo es mirar cuál es el mayor valor, porque en un caso el bien va a ser de carácter propio, en el otro caso va a ser de carácter ganancial. Trae una solución a una discusión que hubo durante mucho tiempo antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, que era cómo se resolvían estos conflictos. Y como no había acuerdo respecto de cómo se resolvieran, entonces parte de la doctrina pensaba que el bien tenía que ser siempre de carácter propio, parte de la doctrina pensaba que el bien tenía que ser de carácter ganancial porque se adquiría después de la celebración del matrimonio, no importa la causa. Y los que no se ponían de acuerdo con eso, ¿saben lo que decían? Decían, bueno, esos en realidad son bienes mixtos. Como no me pongo de acuerdo si el bien es de carácter propio o es de carácter ganancial, bueno, es de los dos. Y la verdad que esto era un despropósito y un problemón, porque cuando uno tiene un bien de carácter mixto, ¿cómo lo administro? ¿Cómo lo gestiono? ¿Hay asentimiento o no hay asentimiento? Bueno, tiene que tener el cónyuge que dar el asentimiento, pero ¿por cuánto? Bueno, presta el asentimiento por 40.000 pesos, que es parte del valor. Eso es una locura, un despropósito. Pero la verdad que la teoría de los bienes mixtos duró durante un tiempo y había fallos incluso de la Cámara Nacional Civil que sostenían la teoría de los bienes mixtos. Bueno, el código dice, basta con esto, vamos a dar reglas claras, necesitamos reglas claras para que hayan soluciones claras por parte de los tribunales a los conflictos, y entonces la regla es esta. Hay una subrogación, en principio se sigue la naturaleza del bien originario, del bien que viene a estar subrogado.
hay un mayor valor de parte de la cantidad que se adiciona, bueno, entonces hacemos lugar a la naturaleza que le corresponde al mayor valor, pero en cualquiera de ambos casos, siempre con un derecho de recompensa. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende más o menos cómo vamos? ¿Bien? Bueno, después el código habla de los ganados, ¿no? Y ustedes van a decir, los ganados, ¿a quién importan los ganados? Bueno, acuérdense que en Argentina hay realmente mucho campo, así que a nosotros puede no interesarnos mucho qué pasa con el ganado a 2 metros de la costa, pero realmente con las personas que viven en el campo y que trabajan desde el campo, claramente sí tienen un interés en poder determinar qué naturaleza tienen los ganados que ya existían dentro de la explotación agropecuaria, la explotación comercial que tenía este cónyuge o esta cónyuge antes de la celebración del matrimonio. Entonces, si yo tengo 4 o 5 vacas, por decirlo un ejemplo sencillo, que son de carácter propio, y esas vacas son reemplazadas por otras que mejoran el plantel, que de alguna manera fallecieron y entonces las repongo con otras nuevas. En realidad, dice el código, la regla sigue siendo la misma, estoy como en un caso de subrogación, porque también estaría en un caso paralelo o similar al que aplico para el caso de la subrogación del resto de los bienes. Pero sin embargo, si ha habido una mejora del valor, porque yo en realidad compré ejemplares que vienen a ser una variante de mucha mejor calidad, que ha mejorado el plantel, que era el plantel originario de este cónyuge que tenía carácter propio, en este caso estas crías van a ser de carácter ganancial y voy a tener la aplicación, la posibilidad de aplicación de este derecho de recompensa en favor del cónyuge que ha invertido fondos propios al comienzo con estos bienes de carácter propio, este ganado de carácter propio que él al comienzo aportó. ¿Bien? Muy bien. La siguiente razón es la que yo les comentaba del título gratuito. El título gratuito me dice que aunque los bienes se adquieran durante la vigencia de la comunidad de ganancias, que se acuerdan que teníamos esa regla general que me dice que todo lo que ingresa al matrimonio después de la celebración del matrimonio reviste carácter ganancial, aunque se adquieran durante la vigencia del matrimonio, si obedecieron a un título gratuito, esos bienes van a tener un carácter propio. El ejemplo más sencillo es la herencia, el legado, la donación, la herencia de mi padre o de mi madre, la donación, que supongamos mi padre me dona durante la vigencia del matrimonio un departamento para que yo ponga mi estudio jurídico y me dice, bueno, ya que la verdad que te cuesta conseguirlo, que yo, bueno, yo te lo dono y estoy casada, esto que obedece a una donación, como no ha habido un esfuerzo en común y una participación en este proyecto de vida en común, que es la base de la ganancialidad, la ley estima que se considera a este bien de carácter propio. ¿Bien? Los que son recibidos conjuntamente a título de una donación, por ejemplo, si mi padre decide donarnos la casa para que vivamos en esa casa y nos la dona de manera conjunta a ambos, vamos a entender que esos bienes ese bien es de carácter propio para cada uno de nosotros, sea propio por mitades. Vamos a hacer condóminos ambos, pero ese condominio va a estar fundado en bienes de carácter propio porque la donación fue hecha a cada uno de los cónyuges. ¿Bien? Entonces, este punto es sencillo, aquello que obedezca a título gratuito, claramente significa una situación muy clara de bien de carácter propio y de no ganancialidad. Después, la siguiente razón que nos sirve para poder determinar si los bienes son de carácter propio o ganancial es la que tiene que ver con todo aquello que significa ampliación, accesión, adhesión, incorporación de bienes que en su origen tenían una determinada naturaleza y que por efecto de esta accesión o de esta incorporación revisten carácter propio o carácter ganancial. La primera cuestión de la cual nos habla el Código Civil y Comercial es la de los productos. La de los productos es una respuesta absolutamente opuesta a la de los frutos. Los frutos, acuérdense que son todo lo que percibimos, o por efecto de nuestro trabajo, o por efecto de que tengo una casa y la puse en alquiler y me están pagando los alquileres de esa casa, el sueldo que cobré,
la indemnización que me pagan en reemplazo del sueldo porque me echaron. Todos estos son los frutos respecto de mis bienes, frutos de mi trabajo. Todos los frutos durante la vigencia del régimen de comunidad tienen carácter ganancial, porque son adquisiciones a título oneroso que ingresan dentro de la vigencia del matrimonio. Entonces, todos los frutos, por regla, son siempre de carácter ganancial. Distinta es la situación de los productos. Los productos de los bienes propios siguen teniendo el carácter de propio, los productos de los bienes gananciales tienen carácter gananciales. Entonces, cuidado porque es diferente la respuesta respecto de los frutos y respecto de los productos. Y después, la siguiente situación que resuelve la accesión es aquella incorporación, ampliación o accesión a cosas propias o aquella incorporación o accesión o adhesión a cosas gananciales. Esto va a seguir, digamos, la regla de cuál era la naturaleza del primer bien o de la parte principal de este bien a la cual después se accede o a la cual después se adiciona. Entonces, si yo, por ejemplo, era propietaria de un 40% de una vivienda, de un 60% de este inmueble o de un 80%, y después adquiero lo restante, como en realidad este valor inicial o este porcentaje inicial que yo tenía que yo di respecto de este bien en particular. ¿Bien? Entonces yo... Me parece, a mí se me cortó. Sí, sí, se cortó un poquito. Sí, a mí también se me cortó. Porcentaje respecto de un inmueble. ¿Se cortó? Sí, se está cortando. ¿Se está cortando? A ver, voy a mirar si es... esperen que vamos a mirar acá. Porque evidentemente tiene que ser problema de... Sí, la última parte igual. Internet mío. La última parte que se cortó. Sí, muy poquito. A ver, esperen que voy a de vuelta. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Sí, ahí sí. ¿Está bien? Bueno, esperen que voy a poner de vuelta esto acá. Avísenme, si, por favor, si se corta, porque si no yo no me doy cuenta porque estoy sola acá y no veo lo que ven ustedes. Los productos, se escuchó. ¿Dónde cortamos? Donde hablábamos de la accesión a los bienes propios. Ahí es donde se cortó, donde estábamos hablando de accesión, sí. Entonces vamos con esto. La regla que determina este principio de accesión es que si yo soy titular de un porcentaje o una fracción de un determinado bien y durante la vigencia de la comunidad de ganancias adquiero lo restante, es decir, adquiero el resto que me falta para poder completar el 100% de mi titularidad, como ya han sido incorporados a un bien que en su naturaleza, en ese porcentual inicial, tenía carácter propio, la continuidad, es decir, lo que adiciono, lo que accesiono a posterioridad, va a seguir teniendo el mismo carácter propio, sin perjuicio de que voy a tener siempre vigente esta obligación o esta posibilidad del reclamo, del derecho de recompensa, porque entonces el otro cónyuge va a decir, bueno, ok, ella tenía la titularidad de un 60% de este inmueble determinado. Supongamos que es una casa que es casa con local y cochera. Y yo soy la titular de dominio de la casa y después durante la vigencia del matrimonio adquiero la cochera, adquiero el local, adquiero el resto de lo que forma esta unidad dominial.
Bueno, acá claramente hubo una inversión de fondos de parte de la comunidad de ganancias que va a tener que ser considerada y va a tener que ser reconocida a partir del pago de este derecho de recompensa. ¿Bien? Por eso la misma solución se aplica cuando yo compro las partes indivisas. Acuérdense, cuando compro un bien que está dividido, o que está, pero que no tiene una subdivisión por unidades habitacionales diferenciadas, como por ejemplo en una propiedad horizontal, sino que yo compro partes indivisas de un bien que es un bien único, el que era ya propietario de una parte indivisa va a pasar a ser, va a tener el mismo carácter, la misma calidad, el bien de bien propio, en el resto de las partes indivisas, ¿bien? Sin perjuicio de este derecho de recompensa que vamos a tener que reconocer en un caso a favor de la comunidad de ganancias o en el otro caso a favor del cónyuge titular. Y después la siguiente cuestión que determina, sin ningún lugar a dudas, y acá ya no existe este derecho de recompensa o alguna otra cuestión para debatir, el carácter propio de estos bienes, es el hecho de pensar que son bienes que refieren a lo relacionado con la personalidad. Por ejemplo, y como yo les decía, los frutos de los bienes son de carácter ganancial durante la vigencia de la comunidad de ganancias. Los frutos del trabajo son de carácter ganancial. Yo puedo ganar una X cantidad de dinero, la cobro yo a fin de mes, aparece depositada en mi cuenta, etcétera, pero ese sueldo, esos haberes que yo cobro, tienen carácter de ganancialidad. No son de carácter propio. Es mi trabajo, es el fruto de mi trabajo, pero como es adquirido durante la vigencia de la comunidad de ganancias, tiene carácter de ganancial. Muy bien, con ese dinero que yo cobré por mi trabajo, como mi sueldo, yo me compro ropa, zapatos, una campera, las cosas de la perfumería que necesito para mi aseo, lo que sea. Todo eso que yo gasto, lo estoy gastando con fondos gananciales en realidad. Pero la verdad es que sería absolutamente ilógico o ridículo que al momento de la disolución de la comunidad de ganancias, mi cónyuge pretenda el 50% de mi campera, o que pretenda el 50% de mis pantalones. Digamos, eso no resistiría ningún tipo de lógica. Entonces, esto hace una excepción a la regla de la ganancialidad, porque en realidad yo invertí fondos de carácter ganancial en comprar bienes que son para mí. Entonces, yo si siguiera la regla esta de la subrogación, diría, si invirtió el sueldo que es ganancial para comprar otra cosa, esa cosa que reemplaza el sueldo se subroga en su lugar, y entonces tiene que tener carácter ganancial. Pero como lo que se subroga son objetos personales, bienes y ropas de uso personal del cónyuge, van a tener este carácter de la personalidad. Lo mismo, lo que tiene que ver con los bienes necesarios para el ejercicio del trabajo de la profesión. Si yo me compré una computadora para el ejercicio de mi trabajo, si yo me compré una impresora, si yo compré los libros que necesito para el ejercicio de mi trabajo, etcétera, esos bienes se consideran bienes de la personalidad. Habrían supuestos igual, habrían supuestos en donde esto puede dar lugar a discusión respecto de un reconocimiento del valor de recompensa, porque imagínense, por ejemplo, ustedes el caso del dentista. El caso del dentista, que cada uno de, digamos, el sillón del dentista, cada uno de los aparatitos y de los artefactos que utilizan tienen un valor carísimo, uno ahí podría decir, bueno, pero lo compró con fondos de la comunidad de ganancias. Tendría que haber una recompensa a la comunidad de ganancias porque fueron adquiridos con fondos gananciales. Y claramente que en ese caso sí, con lo cual no va a ser lo mismo y no va a ser admisible un derecho de recompensa por un pantalón o por una campera, pero sí va a ser admisible un derecho de recompensa por, no sé, o el cónyuge que es músico y compró el piano alemán que tiene, digamos, que tiene un valor absolutamente increíble y que esto claramente tiene que, por más que sea lo relacionado con el ejercicio de su profesión, tiene que tener una recompensa o un reconocimiento en favor de la comunidad de ganancias. Después está todo el tema de las indemnizaciones. Cuando uno habla de la naturaleza de las indemnizaciones, tiene que pensar en realidad qué indemnizan. Porque si yo me fijo y si yo trato de pensar qué indemnizo, y qué naturaleza tiene eso que estoy indemnizando, me va a dar la naturaleza de esa indemnización, ¿no? Digamos, qué carácter va a tener
esa indemnización. Y según que sea lo que repare, según que sea lo que está reponiendo. Si a mí me echan mañana del trabajo y me pagan una indemnización, esa indemnización viene a reemplazar los saberes que yo no estoy cobrando. Entonces, si los saberes que yo estoy cobrando son de carácter ganancial, porque son el fruto de mi trabajo, la indemnización por despido que reemplaza a los saberes que yo dejo de cobrar va a tener el mismo carácter ganancial. Ahora, si yo voy caminando por la calle, me atropella un auto, me cortan una pierna y entonces me pagan una indemnización por daño físico, porque yo quedé sin una pierna, porque quedé con una discapacidad, por lo que fuese, eso es un daño que se me generó a mí, en relación a mi persona, y donde mi cónyuge no tuvo ningún tipo de participación, ni está reemplazando ningún valor de ningún bien de carácter ganancial. Con lo cual, esa indemnización por daño físico sería una indemnización de carácter propio. Si yo, no sé, si hubo un accidente y perdí a mi hermano en el accidente y me pagan una indemnización por lo que llamamos, tradicionalmente hemos llamado el daño moral, o que hoy se llaman las consecuencias extrapatrimoniales del daño, que tienen que ver con mi sufrimiento, mis angustias, mi padecimiento, lo mismo que ocurre con el daño psicológico y demás, que tiene que ver con una cuestión de inherencia de la personalidad. Por más que yo reciba esa indemnización durante la vigencia del matrimonio, esa indemnización va a tener de carácter propio. ¿Por qué? Porque en realidad obedece al pago de lesiones, daños, sufrimientos, angustias y demás, que tienen que ver con mi propia personalidad y no con la personalidad del cónyuge ni con ninguno de los bienes que forman parte de la comunidad de ganancias. ¿Bien? Y después está la cuestión de la propiedad intelectual, la propiedad artística. Imagínense un cantante que saca un tema, una canción, que le pagan un valor, digamos, por esto. Imagínense el autor de un libro que lo publica y que vende y que entonces la editorial le paga el valor de lo que ha sido la venta de sus libros. Bueno, acá tenemos que distinguir lo que es el derecho de autor, o sea, yo escribí este libro, soy la autora de ese libro, tengo un derecho de autor, no me lo pueden plagiar, no me lo pueden fotocopiar sin autorización, no me lo pueden copiar, etc. Ese derecho de autor es de carácter personalísimo, es de carácter personal. Pero si yo me gané 5 millones de pesos por las ventas de ese libro, porque realmente fue un bestseller y vendí un montón y gané un montón de dinero, eso que es fruto de mi trabajo tiene carácter ganancial porque es adquirido durante la vigencia de la comunidad de ganancias. ¿Bien? Entonces, fíjense que siempre va teniendo que ver el carácter personal o personalísimo de la prestación de la cual hablamos y la naturaleza de lo que se percibe, y a su vez si esto tiene o no un valor económico. Si lo que yo indemnizo tiene un valor económico que repercute en la comunidad de ganancias o que reemplaza a lo que percibíamos en la comunidad de ganancias, va a tener carácter ganancial. Si lo que yo percibo tiene un valor personal, porque hace a la inherencia de mi personalidad, de mis angustias, de mi daño, de mi sufrimiento, de mis capacidades físicas o mentales, etc., esto va a tener carácter personal y en consecuencia estos fondos van a tener carácter de bien propio. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O más o menos? ¿O lo ven muy abstracto? Me gustaría que por ahí... No, se entendió bien, profe. ¿no? Sí, sí. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, bien. Uno, digamos, intenta como ejemplificarlo. Yo por ahí les pongo ejemplos que parecen como tontos o ejemplos como muy básicos, pero por ahí a través de un ejemplo me parece que tal vez es la mejor manera en que se puede entender lo que plantea el código. Bueno, estos eran los supuestos que habíamos agrupado de lo que vimos como bienes propios. Y en espejo, digamos, a esto, vamos a tener los supuestos de los bienes gananciales. Básicamente lo que nos va a servir para darnos cuenta es que la pauta que aplicábamos para decir, así como decíamos, los bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio son propios, a la inversa vamos a decir, los bienes adquiridos después de la celebración del matrimonio son gananciales. Y así como yo decía, el bien adquirido antes de la celebración del matrimonio, que lo vendo o que lo permuto por otro y ese reemplaza el que era de carácter propio, va a tener ese mismo carácter propio del bien que reemplaza, lo mismo va a pasar con los gananciales. ¿Y cuándo me pasa eso con los gananciales? Ustedes háganse de cuenta, si yo tuviera un pizarrón acá, les podría hacer el gráfico, donde ustedes tienen imaginemos que acá hay una recta, ¿no? Espero que lo vean. Acá hay una recta y yo acá me casé. Entonces, el día en que yo me casé,
acá comienza el funcionamiento de la vigencia de la comunidad de ganancias. Entonces yo voy a tener de acá para acá bienes propios, de acá para acá bienes gananciales, como regla general. Después tenemos todos estos vericuetos que hemos visto. ¿Y cuándo tengo un conflicto por esta ganancialidad? Lo tengo cuando discuto bienes anteriores, para decir, che, son propios o son gananciales, o en realidad lo compré después, pero la causa era anterior, o lo compré acá, pero los fondos eran anteriores, o me lo trajeron acá, pero era una herencia, entonces no viene con ningún tipo de gasto patrimonial para la comunidad de ganancias, no hay inversión de proyecto en común. Pero después voy a tener este problemita entre propios y gananciales cuando finalice la comunidad de ganancias. Cuando yo me divorcio, o cuando se me muere el cónyuge, me muero yo, y entonces se extingue la comunidad de ganancias, de acá para acá, lo que a partir de ahora que ya son libres, por así decirlo, cada uno de los cónyuges adquiere, es de carácter propio de nuevo. Ustedes conocerán cantidad de personas que se han divorciado, y después de que se divorciaron, no siguieron generando bienes en común durante todo el tiempo posterior al divorcio. Por eso sí el problema del que se separa de hecho, y que ahora el código lo soluciona de una mejor manera, pero con el tema de la separación de hecho, y estoy separado de hecho, pero no estoy divorciada. Si no estoy divorciado, ojo, porque la comunidad de ganancias sigue vigente. Así que aunque yo esté separado de hecho, en el código anterior esto era así, salvo una poquísima excepción, sería incorporando a esta comunidad de gananciales. Entonces, ahora el problemita lo voy a tener también acá. No tengo problemas de gananciales solamente respecto de lo anterior a la celebración del matrimonio. Tengo problemas de gananciales y de propios también al momento de la extinción. Acá matrimonio, vigencia de la comunidad, acá extinción. De la extinción para allá, para adelante, a los futuros años, voy a tener tal vez problemas de discutir la ganancialidad o el carácter propio. Porque, por ejemplo, así como yo les puse de ejemplo, el bien que fue adquirido acá, durante la vigencia de la comunidad de ganancias, pero la causa se remontaba acá, porque lo estuvo poseyendo durante todo este tiempo, pagó impuestos y demás, y ganó el juicio de usucapión acá. Pero la causa era la posesión. Entonces dijimos, el bien es de carácter propio. Pero ¿qué me pasa si esto es acá? Acá tengo la finalización de la comunidad de ganancias. Lo estuvimos poseyendo durante la vigencia del matrimonio durante todo este tiempo. Lo estuve poseyendo el bien. Y acá, 5 meses después del divorcio, o un año después del divorcio, gano el juicio de usucapión, respecto de un bien poseído durante la vigencia del matrimonio. Ahí voy a aplicar la misma regla, pero al revés. Pues, bueno, entonces es ganancial, porque la causa es anterior. Entonces, así como yo tengo anteriores a la celebración propios, vigentes durante la vigencia del matrimonio, gananciales, y posteriores a la disolución propios, también voy a tener conflictos en esos posteriores a la disolución propios cuando obedezcan a la causa anterior, cuando obedezcan a una subrogación de un bien anterior. Es decir, lo mismo que nos planteábamos respecto de propios y gananciales, lo vamos a plantear respecto de gananciales y propios. ¿Lo llegan a ver? La respuesta que el código va a dar siempre va a ser coherente, siempre va a ser la misma respuesta. Si yo decía, cuando tengo un automotor ganancial, y se me prende, un automotor, perdón, propio, y se me prende fuego, y me paga la indemnización estando casada, pero el automotor era de carácter propio, esa indemnización que subroga sigue teniendo carácter propio. Bueno, si me pasa acá, va a ser lo mismo. Yo voy a decir, tengo un automotor de carácter ganancial, me divorcio, y a los 2 días se me incendió, me pagan esta indemnización, y como ya estoy divorciada, la percibo, voy a la compañía aseguradora y me la paga, y la percibo, mi cónyuge va a decir, para un momento, porque esta indemnización viene a reemplazar a este auto que era ganancial, que habíamos adquirido durante la vigencia de la comunidad de ganancias, y subroga. Entonces, si subroga, por más que hoy ya estemos divorciados, si subroga, ese bien es ganancial. ¿Bien? Entonces, las mismas pautas que nosotros hemos aplicado, tiempo de adquisición, los frutos naturales, los frutos civiles, los frutos industriales, del trabajo, de la profesión, del comercio, todo lo que se vengó durante la vigencia de la comunidad de ganancias, eso va a ser ganancial. Todo lo adquirido a título oneroso durante la comunidad de ganancias, esto va a ser ganancial. Lo que era originariamente ganancial y por alguna circunstancia vuelve al patrimonio del cónyuge por un acto anulado, resuelto, rescindido, revocado, reviste el mismo carácter ganancial. Si yo tenía la nuda propiedad y había dado un usufructo a mis padres durante la vigencia de la comunidad de ganancias, y después de que me divorcié, mis padres
muere y ese usufructo se consolida con la nueva propiedad hacia la propiedad plena, esa propiedad plena es de carácter ganancial. Es decir, las mismas razones que dábamos entre el propio y ganancial, las vamos a dar en el debate entre ganancial y propio. ¿Bien? Subrogación de bienes gananciales son los mismos supuestos de los que habla el código en cualquiera de los casos. Créditos e indemnizaciones que subrogan, el incendio de la casa, teníamos un lote con un comercio que habíamos puesto y este comercio es ganancial. Nos divorciamos, nos pagan una indemnización por el incendio de este inmueble y la percibo yo porque fui a cobrarla estando ya divorciada. Esa indemnización es de carácter ganancial porque reemplaza a un bien que tenía carácter ganancial. Y todos los adquiridos después de la extinción de la comunidad. Acuérdense, nazco propio, transito como ganancial y después vuelvo a generar bienes propios después de la extinción de la comunidad de ganancias. ¿Cuál otra pauta hay respecto de los bienes gananciales? Todos los bienes recibidos a título gratuito. Voy al casino porque me encanta jugar al casino y en el casino me gano fortuna. Me jugué 3 o 4 pesos, pero levanté una fortuna terrible. Bueno, esa fortuna que gané en el casino, si bien, vamos a decir, el esfuerzo del cónyuge habría sido la buena suerte en haber jugado, como la regla de la ganancialidad es la participación en las ganancias y en las pérdidas, si me juego todo mi sueldo y me lo patino en el casino y perdió la comunidad de ganancias, porque hemos perdido todo mi sueldo, que era de carácter ganancial. Pero si yo juego todo mi sueldo y en realidad gano una fortuna, gana también la comunidad de ganancias, o voy a la tele y participo en algún programa de preguntas y respuestas y demás, y me gano el premio en el programa de preguntas y respuestas, bueno, eso que ha sido adquirido a título gratuito durante la vigencia de la comunidad de ganancias tiene carácter ganancial, porque ahí participan ambos cónyuges de las ganancias y de las pérdidas. La misma respuesta que vimos en el caso anterior para la accesión de bienes de carácter ganancial y adición a otras partes, esas otras partes tienen carácter ganancial sin perjuicio del derecho de recompensa a favor de uno de los cónyuges si ha invertido fondos propios en la adquisición o en la accesión de esos bienes de carácter ganancial. O sea, lo mismo que uno ve en espejo, propio ganancial y después ganancial y propio. ¿Bien? Muy bien. Yo les decía que esto o estas reglas tenían que ver con el momento en que yo estoy durante la vigencia de la comunidad de ganancias para poder decidir quién administra y quién gestiona los bienes, pero también al momento de la disolución de la comunidad de ganancias, que es cuando yo quiero ver y quiero discutir si estos bienes tienen carácter propio o tienen carácter ganancial. ¿Por qué me interesa saber qué carácter tienen? Y porque si tienen carácter propio, los voy a retirar yo en un 100%, y si tienen carácter ganancial, si eran míos, va a tener que participar mi cónyuge en un 50%, y si eran de mi cónyuge, yo voy a tener derecho a la participación en un 50% sobre los bienes de él. Entonces, la regla, como yo les decía al comienzo de la clase de hoy, es esta presunción, que obviamente admite prueba en contrario, no son presunciones de estas que no admiten prueba en contra, sino que son iuris tantum. Esta presunción me dice que, salvo que yo pueda probar otra cosa, porque yo pueda traer un título de propiedad, una factura, una boleta, testigos que me permitan probar de otra manera y demás, considero que todos los bienes que están presentes al momento de la extinción de la comunidad de ganancias tienen carácter ganancial. ¿Bien? Y todos los bienes que yo había recibido antes de la celebración del matrimonio tienen carácter propio. Si yo me divorcio de mi cónyuge y tengo, pensemos, bienes no registrables, el dinero que aparece abajo del colchón en la casa, o que aparece guardado en una caja de seguridad, la bicicleta, la tabla de surf carísima, que es la más cara de todas las que pudieran haber porque es hiper, súper profesional, todo aquello que sea de un carácter no registrable, que entonces yo no puedo probar con mirar en el registro de la propiedad o mirar un título de propiedad, salvo que yo tenga una factura de cuando compré la tabla de surf, que la compré antes de la celebración del matrimonio, y entonces se da cuenta de que yo la compré de carácter propio. Si me la encuentran al momento de la extinción del régimen de comunidad, esa tabla de ser va a ser de carácter ganancial. La bicicleta, la plata que tengo en la caja de seguridad, etcétera, etcétera. Si yo tenía
un bien mueble que he cambiado por otro bien, por ejemplo, esta tabla la vendí y la cambié por otra durante la vigencia de la comunidad de ganancias, y entonces no puedo probar que la primera era de carácter propio y que entonces la he venido a subrogar, voy a estar siempre de vuelta dentro de la presunción de ganancialidad de la primera tabla, presunción de ganancialidad de la segunda tabla. ¿Bien? El código aclara, se puede usar cualquier tipo de prueba, o sea, no solamente necesito la factura, que yo puedo traer a declarar a todos los surfers que vengan a declarar conmigo y me digan, sí, yo ya surfeaba con ella antes de que se casara y tenía esta tabla y tenemos fotos, mira que yo estaba con esa tabla ahí en ese momento. Bueno, pruebas pueden ocurrírsele las que a su ingenio puedan servir para poder demostrar este carácter propio o este carácter ganancial. Algo que es valioso y que es sumamente recomendable, que no es que si no está esto, esté todo perdido, porque en realidad no es que el código lo exige como plena prueba, como única prueba, pero que la verdad es un buen consejo, es que cuando yo puedo dejar constancia del origen de los fondos. Por ejemplo, si yo, a ver, estaba pagando la casa donde vivimos con un préstamo y me faltaba cancelar, qué sé yo, $20.000. Y entonces justo muere mi padre y recibo la herencia de mi padre. Esa herencia que recibo es de carácter de propio. Entonces yo le digo a mi cónyuge, che, ¿qué te parece? Mira, ya que recibí esta plata, que está buenísimo, un montón, tenemos el préstamo de la casa, ¿por qué no lo levantamos? ¿Por qué no pagamos el préstamo de la casa con esto que yo recibí de la sucesión de mi padre? Y entonces ya nos sacamos de encima este préstamo. Bueno, entonces yo voy a poner $20.000 que faltaban pagar del saldo de esta propiedad, que en realidad obedecen a fondos propios. Entonces yo el día de mañana podría ir a decir a la disolución de la comunidad de ganancias, che, está bien, 50 y 50 cada uno, pero acordate que yo aporté $20.000 de carácter propio. Ah, no me acuerdo, dice el cónyuge. La verdad que no sé cuándo pasó, yo no me acuerdo. Siempre lo pagamos con el sueldo que era el de carácter ganancial, con el sueldo de ambos y el de cada uno de nosotros que era de carácter ganancial. Entonces, ¿puedo probarle yo a mi cónyuge que sí, que a pesar de que se le ha olvidado casualmente, yo ya puedo, por supuesto que puedo probarlo de miles de maneras. Puedo traer testigos, puedo buscar los autos sucesorios, el proceso sucesorio, donde en realidad está ahí la constancia de que yo recibí $80.000, entonces se condice justamente con la época que al mes siguiente yo cancelé y levanté este préstamo, entonces ¿de dónde sacó la plata? Y presumo que la sacó de esa sucesión, o sea, puedo construir todo un formato probatorio. Pero algo que se aconseja y que es como lo mejor que puedo hacer es dejar constancia del origen de los bienes. Entonces, en ese acto donde vamos al banco, levantamos la hipoteca y cancelo con esos $20.000 que faltan, la cónyuge en esa escritura de cancelación de la hipoteca deja constancia expresamente que los $20.000 que está aportando en este acto ambos cónyuges para la cancelación de la deuda provienen en realidad de parte de la herencia que la cónyuge recibió por la muerte de su padre, fulano de tal, fallecido el día tal y tal, del cual recibió X cantidad, y en este caso, en este acto, aporta esos $20.000. Entonces ahí yo ya tengo esa prueba preconstruida, que no es imprescindible para poder probar entre cónyuges, porque el código solamente la exige para poder ser oponible frente a terceros, pero que una buena práctica, un buen consejo, si un amigo de ustedes se los pregunta y ustedes como abogados le quieren aconsejar, dice, che, deja constancia en la escritura que esa plata la pusiste vos, que viene de tus fondos propios, que en realidad no es un aporte de carácter ganancial. ¿Bien? Bueno, a ver qué hora es. Bueno, ya estamos casi. Me gustaría que en este ratito, porque ahora tendríamos que seguir con el tema de gestión, que es un tema que se ve mañana, así que no quiero entrar, voy a dejar de compartir. Me gustaría que en este ratito puedan ustedes plantear las dudas que hayan surgido, las dudas que tengamos, si algo no se entendió. Es como mucha información, tal vez de golpe, pero lo que me interesa más que nada es que ustedes puedan razonar y puedan entender el por qué hay una determinada solución. Porque aunque no se la acuerden de memoria, porque además acordarse las cosas de memoria no sirve para nada, porque dentro de un mes ya nos olvidamos de lo que nos acordamos de memoria, y además para acordarme de memoria siempre está el código, entonces voy al código y lo busco, eso es lo de menos. Hoy en día que no hace falta que sepan ni el número del artículo, ni nada recitado teóricamente, pero sí que entiendan el porqué. Entonces cuando lo vayan a estudiar,
van a poder entender el por qué la solución dice esto. Entonces, más que nada me interesa si más allá del caudal de información se pudo entender, que se pudieron comprender las razones por las cuales el código resuelve en uno o en otro sentido. Sí, profe, súper claro, pues. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, con esta división de la subrogación, del tiempo, todo eso se entiende súper bien y con los ejemplos terminas de entenderlo, la verdad que súper claro. Bueno, buenísimo. Yo igual después, como les había prometido, ya les subo el Power al campus, entonces ustedes de última lo estudian con el libro al lado, pero ven esa clasificación y por ahí se les hace un poquito más llevadero, que es la idea, cuando uno trata de preparar la clase pensando en ustedes, es tratar de ver de qué manera los puedo ayudar para que de alguna manera se comprendan más fácilmente. Bueno, no sé si hay alguna duda. Acuérdense que mañana 6:30, yo ahora les hago llegar el link para que lo tengan y no se conecten a las 3 de la tarde, porque no va a haber nadie. Por las dudas que alguno se conecte o si alguien no está presente hoy acá, avísenles, por favor, para que sus compañeros no se conecten a las 3 y se queden clavados ahí. ¿Bien? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro. Es con respecto al parcial, ¿no? Por ejemplo, al momento del parcial, ¿ustedes dicen nombren cada uno de los bienes propios? Ponele que pueden ser propios o... No, o sea, yo no te voy a decir nombrar cada uno de los bienes propios. Te puedo preguntar cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales. Si vos me respondés, los bienes propios son los anteriores a la celebración y los gananciales son los posteriores, y no puedes salir de ahí, no sabes el tema, porque en realidad no has atendido a ninguna de las otras razones. Si vos explicás 3, 4, 5, 6, 10, 15 supuestos y te olvidaste el 16, digamos, nadie te va a bochar porque vos no te sepas justo qué pasaba con la cabeza de ganado perdida y el ganado que se compra en su lugar. No es que por no saber eso, me sacaron porque no sabía gananciales. Bueno, hay una diferencia entre uno y otro caso. Así que no te vamos a tomar el artículo de memoria, ni queremos que repitan los incisos como un loro de memoria. Pero sí queremos que, y si en todo caso te trabas, te voy a preguntar, bueno, ¿y qué pasa en este supuesto si tal o cual cosa? Si vos sabés, me lo vas a poder responder. Si no lo sabés, no vas a poder responder. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, chicos, es que, digamos, nadie quiere que el estudiante de Derecho, más allá de la fama que se tiene, que el estudiante de Derecho es una máquina que estudia contenido, después no sirve de nada, porque incluso hoy en día, si vos después googleás y encontrás todo en internet, o sea que uno no quiere máquinas autómatas que vengan y repitan cosas. Lo que nosotros queremos, o por lo menos lo que yo en particular me interesa, es que ustedes puedan pensar. Porque pensando uno puede salir adelante de cualquier parcial donde esté un poco en algún atolladero. Pero hay que poder pensar, entonces, entender el tema, que las clases les sirvan para entender el tema, después repasarlo, de última vuelvo a mirar la clase, miro el Power, esto cómo era, tal cosa, vuelvo a preguntar, profe, la clase que viene, y que lo puedan entender. Si ustedes entienden, y después estudian, obviamente, salen adelante. Pero el código es un código sencillo, tiene palabras sencillas, tiene palabras fáciles de entender. Han tenido la suerte de estudiar con este código nuevo, aprovechenlo. Bien. Listo, perfecto, gracias. Bueno, no, de nada. De nada. Bueno, si nadie tiene ninguna duda más, espero siempre un ratito porque a veces tardan en prender el micrófono un cachito, pero si nadie tiene ninguna duda, cerramos hoy acá y mañana continúan en la clase plenaria para cerrar este tema. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Gracias, Nos vemos. doctora. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.